Tutorial de la práctica 4. Bien, vamos a trabajar hoy con los indicadores de la dispersión y la variabilidad. Vamos a trabajar con estos datos. Yo tengo aquí dos imágenes. Esta imagen corresponde a un pez que es del género Careius. Son los normalmente llamados lenguados, que viven en el fondo y que tienen los dos ojitos del mismo lado, ¿no? Y del otro lado pues está plano. Y vamos a hablar de su longitud total, que es en centímetros. Aquí tenemos unos pececitos que se les registró su longitud total, el más pequeño de los pececitos, y acá está el más grande. Como ven ustedes, tenemos 101 peces que se les midió la longitud. La longitud más grande es de 264 centímetros y la más pequeña es de 154, es más o menos como de un metrecito por ahí. Son grandecitos los lenguados, ¿verdad? Y luego aquí tenemos otras 4 variables que se midieron sobre estos mismos peces, nada más que estas son longitudes en milímetros y corresponden a unos huesecillos que se encuentran a los dos lados del cráneo y que se llaman otolitos. Estos son los otolitos del pez Careius. Y se les midió la parte, el otolito, tanto el izquierdo como el derecho, y se les midió tanto la parte anterior como la parte posterior. En B y C tenemos el radio anterior y posterior del otolito izquierdo, y en D y E tenemos el otolito derecho. Bien, antes de continuar voy a hacer mención de que estos datos los vamos a seguir utilizando para hacer otros análisis posteriormente. Mientras voy a borrar pues estas imágenes que no las vamos a necesitar ahorita, solamente se las quería mostrar por si alguno tenía curiosidad de saber a qué corresponden estas variables. Bien, enseguida veamos que para ver los indicadores de dispersión y variabilidad que hemos visto en clase son varios. El primero de ellos es la amplitud o recorrido. Otra de nuestras indicadores de dispersión y variabilidad es la desviación media, que como ustedes recordarán es la diferencia absoluta del promedio con respecto a cada dato menos el valor absoluto de esto, y luego todo esto es dividido sobre el total de casos. Después tenemos la desviación estándar, que ya hemos comentado en clase, que es el promedio de las desviaciones cuadráticas alrededor de la media, la suma de todas estas desviaciones y divididas sobre el total de casos. Luego tenemos la varianza, que es nada más ni nada menos que la raíz cuadrada de la desviación estándar. Y por último, el coeficiente de variación, que nos habla, el coeficiente de variación no es más que un indicador que relaciona la varianza con relación a la media, y es justamente la división o el cociente entre la desviación estándar sobre el promedio y multiplicado por 100. Acá voy a poner los mismos rótulos de las variables que estamos analizando para hacerlo un poquito más gráfico. Bien, aquí para poder calcular la amplitud o recorrido, déjenme decirles que este es igual a el valor del valor máximo, ¿verdad? El valor máximo que toma la variable
voy a primero de la longitud total del rango de datos comprendido entre el valor A2 y el valor más alto que está aquí en el 202 y esta cantidad menos el valor mínimo también de A2 a A102, ¿no? Y ahora ya con el valor del recorrido, nótese que solamente lo que tenemos aquí son 106. ¿Qué nos significa ese 106? Ese 106 significa que hay 106 centímetros de diferencia entre el pez más grande y el pez más pequeño. Ahora, reproduciendo esta misma fórmula hacia los demás lugares, yo simplemente pongo un signo de pesos entre la letra y el número para que no se me muevan los rangos y extiendo, ¿no? Desde aquí, ven cómo se pone como más oscurito este cuadrito, lo extiendo hacia acá y ya tengo el valor de la amplitud o recorrido de cada una de mis variables. Vean, aquí tengo del otolito izquierdo y del derecho, ¿no? Noten ustedes que obviamente donde hay más diferencia hay entre los derechos, ¿verdad? Porque aquí hay mucha más diferencia entre el izquierdo, entre la parte anterior y la parte posterior hay más diferencia en la parte derecha que en la parte izquierda. En la parte izquierda nada más hay una pues ¿qué podríamos decir? 50 milímetros de diferencia y aquí hay un poquito más de diferencia entre la parte anterior y la parte posterior. Bien, ahora vamos a calcular la desviación media. La desviación media, como les había comentado en clase, es el valor absoluto de las diferencias o de cada una de las diferencias entre la media y cada uno de los valores. Para esto ponemos el comando que es desprom. Como ven aquí dice la explicación del mismo comando, devuelve los promedios de las desviaciones absolutas. Entonces vamos a poner nuevamente nuestro rango. Y aquí tenemos el valor de la desviación media. ¿Qué significa este valor en términos prácticos? Significa que en promedio cada uno de los valores se desvía 16.04 unidades, en este caso centímetros, del valor promedio de la longitud total. Acá vamos a reproducir los mismos valores. Como ustedes recordarán, tenemos que la desviación media solamente trata valores absolutos. Para poder considerar los valores con todas sus propiedades, vamos a determinar primero la varianza. La varianza no es más que el promedio, es otro promedio de la suma de todos los valores, de la diferencia de todos los valores cuadráticos con relación al promedio. Para esto, en este caso, nosotros ponemos el comando var.s y tenemos aquí A2 hasta 2 puntos a 102 y con esto tenemos que la varianza es 200
26.43 para la longitud total y para las demás, variables que tenemos acá representadas son 0.08, 0.05, 0.9 y 0.3. La desviación estándar entonces la podemos calcular de dos maneras, con desbest, así, A2 hasta A102, y aquí tenemos una desviación estándar, ya no una desviación media, una desviación estándar, porque en este caso es la sumatoria del cuadrado de las desviaciones absolutas, de las desviaciones de cada uno de los valores con respecto al promedio. Ahora, si lo reproducimos hacia acá, tenemos para cada una de nuestras variables. El coeficiente de variación es un porcentaje. Igual aquí podemos nosotros dividir la media, para lo cual primero lo que necesitamos es calcular la media de nuestras variables. La voy a poner aquí abajo. Y esta es promedio, como ya lo habíamos visto anteriormente. Promedio A2 a 102. Aquí tenemos la media, quiere decir que obviamente aquí tenemos, voy a aumentarle dos cifras significativas aquí para tener la misma cantidad de cifras significativas. Vean ustedes como aquí el promedio, aquí es, en promedio los peces miden 207 centímetros. El radio anterior del otolito isquieto en promedio mide 2.38 y el posterior 2.25. Aquí es donde comentábamos que hay más diferencia, ¿verdad? El promedio del anterior del otolito derecho es más grande que el otolito que la parte posterior. El coeficiente de variación entonces no es más que la desviación estándar que tenemos acá sobre el promedio. Y este cociente, al multiplicarlo por 100, nos da nuestro porcentaje de variación o coeficiente de variación. ¿Cuál varía más? El que varía más es este valor. El que menos varía es esta variable, 9.45, ¿verdad? Estos dos tienen más o menos el mismo porcentaje de variación. Y con esto terminamos nuestro análisis de la dispersión y la variabilidad con Excel.